Bueno, pues nada, muchas gracias otra vez. Yo no estoy aquí solo para preguntar yo a Avelina cosas sobre la película. Todo lo que queráis preguntar, por favor, me levantáis la mano. Si no os veo porque estáis un poco así, me avisáis. Y os paso la palabra. Vamos a empezar hablando con ella, que nos cuente un poco. Os ha dicho al principio que esta es una historia real que le sucedió a su padre, pero en realidad tú no conociste a este hombre. Claro. Cuéntanos un poco cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad en la historia que has contado en la película. Yo creo que me he atrevido a contar esta historia precisamente porque no conocí a este búlgaro. Sí que empezó todo igual que en la película, eso sí que lo escribí igual. Me llamó un día mi padre para decirme: hija, no podemos quedar a comer hoy, que tengo una circunstancia en casa. Y yo: papá, ¿qué me estás contando? Que sí, que tengo un búlgaro, nada, se va a quedar aquí un par de días. Y yo: vale, pues nada. Y digo: pues nos vemos la semana que viene. Y la semana siguiente lo volví a llamar. Bueno, ¿qué pasó con este búlgaro? No, sigue aquí. Y, papá, ¿cómo que sigue ahí en tu casa si no tienes sitio? Nada. O sea, eso sí que fue bastante real. Y luego, claro, yo quedaba con mi padre, pero nunca iba a su casa. Entonces, semana tras semana, yo ya pensaba que el búlgaro ya se había marchado, pero seguía allí. Entonces, todo lo que yo supe de este hombre fue a través de las palabras de mi padre. Todo lo que me iba contando cada semana, porque a mí me tenía fascinada. Porque, claro, mi padre no le daba ninguna importancia y hablaba de él como: no, ¿y ahora qué está haciendo? No, pues está jugando al bridge con las señoras. Yo: ¿al bridge? ¿Pero qué hace un búlgaro inmigrante ahí jugando al bridge con las señoras? O sea, que no, bueno, tal. Y entonces me intrigó muchísimo la historia, y cuando ya pasó un tiempo, ya dije: bueno, voy a conocer a este hombre, y no pude, porque se fue antes, pues se quedó esta historia en mi cabeza, y como que me faltaba algo, y escribir la película fue una manera de completarlo, ¿no? Entonces, yo sí que la he escrito como una ficción, basada en algo que sucedió, pero como una ficción, porque yo no lo he conocido nunca. Entonces me he permitido imaginar a este hombre como me ha dado la gana, fabularlo un poco, darle este pequeño un poco toque de fábula a la película, y hacer de él un personaje como un poco, casi medio un ángel que pasa por ahí. No, o sea, no llega a ser irreal, pero sí que tiene un tono. Pero yo tengo mucha curiosidad por saber, el tono ese que hay en la película es un tono que sale de... Igual tú eres así, es una amabilidad de carácter natural, pero es un tono a lo mejor que sale también de cosas que te contaba tu padre, de cómo imaginaste tú por lo que él te contaba, o... Supongo que es una mezcla, pero yo creo que viene mucho en mi manera de contar las historias, porque en otros trabajos míos también voy un poco en esa línea. Y sí que me doy cuenta que esa misma historia, contada por otra persona o por otro director, sería otra cosa. O sea, de esa misma historia puedes hacer cine social, que no tiene nada que ver con esto. Esto también es cine social. Sí, pero me refiero que no está contado en plan realista, dramático, ¿no? Sí, yo creo que al final es la manera propia que uno encuentra de contar las historias. Y dime una cosa, ¿cuánto hay del personaje que interpreta Carra de tu padre real y cuánto hay del personaje que interpreta Alejandra Jiménez de ti? Pues yo en principio quería alejarlos de la realidad. Yo escribí un guión, de hecho, a Carra creo que al principio ni le conté que era una historia que le había pasado a mi padre. O sea, Carra se enteró después. Alexandra sí que lo sabía, pero yo lo primero que le dije a ella es: no me mires a mí para nada, esto es un personaje, tú mira el guión, hazte tu composición. Pero luego es verdad que la gente que me conoce, que conoce a mi padre, pues sí que ve muchas cosas. Pero creo que está más en los hechos que suceden y en que para nada intenté hacer un retrato de nosotros, para nada. Antes le preguntaba a Avelina cuánto había de... ¿Qué era eso del bridge, ¿no? Si eso era verdad o no, porque en España hay muy poca tradición de ese juego, pero tuviste que hacer una investigación sobre todo eso. Claro. Sí, yo no tenía ni idea. Y nada, empecé a mirar. En Valencia hay 2 sitios solo donde se juega el bridge, el Ateneo y el Casino de Agricultura, que son 2 sitios de estos de toda la vida, y fui allí a ver cómo funcionaba la cosa. Es un juego muy curioso. Primero, eran mayoría mujeres de bastante edad, siempre había algunos hombres, pero pocos, y luego es un juego que funciona por parejas. Entonces, si tu compañero es muy bueno, tienes muchas más posibilidades de ganar. Y por parejas, y además rotando de mesa en mesa, de manera que juegas más o menos con todos. Entonces, había una serie de señoras, que esto es verdad, que un poco como que se rifaban a este búlgaro, porque el búlgaro era muy bueno, y si jugaban con ellas, subían en el ranking, que es lo que querían todas. Entonces, esto me hizo muchísima gracia, ¿no?
Y digo, pues lo tengo que poner en la película. Bueno, cuéntanos un poco, porque creo que es importantísima en la película la elección de los actores, que por cierto fueron premio en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, en la Seminci, los dos. Cuéntanos un poco porque, bueno, Karra es un buen actor, un gran actor, está dentro de lo posible, pero el actor búlgaro es más complicado, además creo que ni siquiera hablaba castellano, que se aprendió fonéticamente los diálogos, sí, ¿no? Impresionante, o sea, lo de este hombre es... Karra, o sea, nos pareció que sería muy difícil que nos dijera que sí a una primera película así de estas características, pero aún así dijimos, ¿por qué no? Le enviamos el guión y yo tenía muchas ganas de que fuera él porque es un personaje muy distinto a lo que es él en la realidad. Entonces él me lo decía, Lina, es que me cuesta mucho esto de contenerme todo el rato y ser así. De hecho, los primeros días de rodaje, cuando estaban Karra y el búlgaro Iván actuando, acabábamos la toma y Karra se acercaba al búlgaro y le decía, oye Iván, que yo no soy así, ¿eh? Esto es cosa de la directora, tú perdóname. Era muy gracioso. Pero nada, tuvimos la suerte de que le gustó el proyecto y sobre todo a Karra le gusta mucho hacer proyectos muy diferentes. Entonces vendría de hacer alguna comedia loca y le pareció que esto era distinto y hacer algo muy diferente a como es él le apeteció. Y luego Iván Barnev, que es el actor búlgaro, fuimos a... La película tiene coproducción búlgara y fuimos allí a hacer un casting que la coproductora búlgara nos preparó, vimos 9 o 10 actores y claro, lo típico que te preguntan, bueno, ¿cómo quieres el actor? Y yo, pues no sé, pues un búlgaro, ¿cómo nos imaginamos aquí un búlgaro? Pues grande, moreno, tal. Y les dije así unas cuantas cosas y vinieron algunos así, pero de repente apareció Iván, que era todo lo contrario, pequeñito, con el pelo completamente blanco, así con esa cara tan graciosa que tiene, esa nariz grande. Y dije, esto no se parece en nada a lo que yo me había imaginado, pero es mucho mejor, porque tenía, o sea, desprendía una energía y no sé, una presencia, un buen rollo, un brillo en los ojos, esa sonrisa que tiene él, que enseguida vi ahí un Basil mejor del que yo había escrito. Y le propusimos el papel y no hablaba una palabra de español. Pero sí, se lo aprendió todo fonéticamente y luego cuando... que además nos tocó también un poco, retrasamos la película por el confinamiento y me acuerdo que Iván me decía, bueno, yo es que estoy aquí en mi casa en Bulgaria encerrado, aprendiendo un texto en español que no sé si alguna vez haremos. Debió ser muy surrealista para él. ¿Y cómo se hace un rodaje con un actor protagonista con el que no puedes hablar en...? Hablamos en inglés. Bueno, sí, pero me refiero, no le puedes dar ninguna directriz de no, esto más serio, menos serio, que en realidad eso no lo sabes si no conoces el idioma. Claro, en realidad es que, primero que en el cine manejamos un idioma como muy universal. Entonces da igual de dónde seas, que al final todos los técnicos y todos los actores nos entendemos perfectamente. Y luego en inglés al final puedes dar las mismas directrices. Es verdad que también en rodaje teníamos con Iván una compañera suya, traductora, porque por ejemplo Karra no habla español, ni inglés tampoco, perdón, español sí, o sea, no habla inglés ni búlgaro. No lo habla. O sea, ellos no podían hablar entre sí y se entendían de maravilla, no sé cómo lo hacían, yo los veía ahí muertos de risa los dos. Y entonces la traductora nos ayudaba en esos casos con la gente que no hablaba inglés, ¿no? Y queréis preguntar algo, me lo decís. Antes decías que, bueno, no, que no es cine... Yo creo que sí es cine social esta película. Yo en esta película veo muchas cosas, veo una crítica de la burocracia, de todos los trámites que hay que hacer, que son interminables y que impiden prosperar a las personas que quieren tener una acogida en este país. Veo una crítica al racismo, veo clasismo, con esas señoras que juegan al bridge y que, en fin, veo muchísimas cosas y creo que al final, y finalmente es una película que habla de la inmigración, de los inmigrantes, de la solidaridad y de cómo nos estamos comportando con toda esa gente, ¿no? A ver, no es normal lo que hizo tu padre. No, me imagino que no. Lo que pasa es que a mí me resultó muy curioso porque él aceptó a este hombre por hacerle un favor a una amiga y pensando que iban a ser 2 días. Pero claro, al final la cosa se alarga y pues el hombre sigue allí y a mi padre pues le parece bien, pero es curioso porque no es un acercamiento como otra gente tiene a lo mejor que va a una ONG y quiere ayudar y tal, ¿no? Este como se lo encontró.
Bueno, tú también te has encontrado esta historia, te la has encontrado en tu casa y al final has hecho una película que habla de todas estas cosas. Supongo que también porque te interesa todo este tema, ¿no? Y porque imagino que desde el cine tú crees que es una cosa que puede llegar a más gente. Totalmente. Sí, no, por supuesto hay una mirada social muy fuerte. Me refería antes con que no es una película típica de cine social por el tono que manejamos, pero por supuesto tiene todos esos ingredientes, claro. Bueno, he visto que en la película trabajas con gente que ha trabajado antes contigo, equipo, que ha trabajado contigo en los cortos, como el director de fotografía Santi Racac. No sé si hay más gente en el equipo que trabajó contigo en los cortos. Yo antes de dirigir trabajé bastante como script, entonces sí que conocía a muchos de ellos, de coincidir en rodajes siendo yo script y ellos pues en su puesto técnico, pues a la gente de sonido, a los eléctricos. Entonces yo pues al rodaje llego muy relajada porque sé cómo funciona todo, sé lo que cada departamento puede hacer, los tiempos que manejamos, eso lo tenía muy claro. Otra cosa ya es que luego te salga bien la película, el talento, cómo dirijas a los actores y todo eso, pero por lo menos la parte técnica o artesanal del asunto estaba. Y entonces compañeros. En todos esos rodajes que has trabajado como script, además de todo eso que dices, además de conocer al equipo, de saber lo que se hace, has aprendido lo que no se tiene que hacer en un rodaje, me imagino, que habrá venido muy bien para el primer largometraje. De maravilla. Sí, es verdad. Hombre, alguna cosa haría mal, seguro, pero fue mi escuela. Trabajar de script. Porque aunque no lo parezca, esto es el primer largometraje que hace, aunque tiene una carrera detrás de cortometrajista, es el primer largo, que es complicado, hacer un largometraje tan bien cerrado como este, ¿no? Que no parece para nada una ópera prima. No sé si por ser mujer te ha costado más o menos esfuerzo conseguir hacer el primer largometraje, o si luego en el camino te has encontrado con problemas, ¿o no? No me he encontrado con problemas a la hora de hacer esta película, al revés, porque la productora, bueno, para empezar es una productora que tiene muchas ganas de producir mujeres directoras, con lo cual estaba muy por la labor, y me lo ha puesto muy fácil, y hemos conseguido la financiación bastante rápido, y ha ido todo muy bien. Es cierto que luego, pensando en global, he tardado mucho en hacer una primera película, pero también hay una parte que es que quizá yo no me lo creía, o que, claro, yo empecé tarde en esto del cine, y empecé trabajando de script, y digo, bueno, voy a atreverme a hacer un corto, pero claro, sigues metida en tu trabajo y no piensas, o sea, todo el mundo alrededor de mí pensaba, bueno, ¿cuándo haces el largo? Y yo, bueno, no sé, ya veremos, ¿eh? Y prácticamente era yo la que menos creía en ello, ¿no? O sea, que sí, me costó. Pero perdona una cosa, si no quieres no contestes, pero tú antes de esto has trabajado, tú eres arquitecta. Sí. ¿Y qué hace que de un trabajo como arquitecta te pases a ser script en el cine? Buena pregunta. La vida. La vida, exactamente, esa es la respuesta. Sí. No, a ver, yo trabajando de arquitecta me metí a hacer, hacer unos cursos de, pues, lo típico, guión de cortometrajes, pues 4 tardes, así. Y te vas metiendo y dices, ¡ay, qué interesante esto! Pero es que para mí el cine, cuando empecé a estudiar, cuando entré a la universidad, era algo que hacía, sí, unas personas allá lejos, igual que hay astronautas y hay tal. Es algo que hay gente que lo hace, pero no te planteas que tú puedes hacerlo. Ahora ya es más normal decir, bueno, puedo estudiar cine, pero... Y cuando empecé, pues eso, con hacer algunos cursos, en uno de ellos se acabó era una práctica, un taller, acabamos haciendo un documental, estaba Siegfried Monleón de profesor, y cuando acabamos, que yo le eché una mano a montarlo y hacer de aquello una película, me dijo, oye, este verano ruedo una película, vente de script. Y yo, bien, sí, ¿qué es eso? Y bueno, cogí mi mes de vacaciones, que coincidía con eso, y me fui allí bueno, me compré todos los libros que encontré que hablaban del tema, hice algún corto y allá que me metí. Y enseguida dices, guau, esto, aquí me encuentro bien. Joder, pero tan bien como para dejar todo... Sí, ¿no? Y me ganaba mucho peor la vida, porque como arquitecto trabajé 10 años, o sea, tenía ya... Pero, no sé, me dio mucha vida. Y yo creo, no pienso que una cosa sea mejor que la otra, pero creo que la posibilidad de cambiar y de repente hacer otra cosa que te gusta da mucha vida. De repente es como, yo a veces siento como que he vivido 2 vidas, casi en una, no sé, es muy bonito. No sé vosotros, pero yo tengo la sensación, cuando vi Basi la primera vez, tuve la sensación
de que había muchísimas anécdotas detrás de ese rodaje, seguro que hay un montón. Qué difícil. Iré pensando alguna. Anécdotas, momentos especialmente bonitos. Por ejemplo, cuéntanos un poco, tu padre ha visto la peli, claro. No, es que mi padre... No lo puedo creer. No, murió mientras estábamos montando. Ay, Dios mío. No, pero que no te preocupes, está todo bien, ¿eh? Pero es curioso con mi padre porque él era un poco así como... Un poco como describimos al personaje de O sea, la que se película. parece al personaje de la película. Sí, un poco sí. Yo le enseñé el guión cuando lo tenía escrito. Mira, papá, que ya he escrito tal. Y mi padre lo leyó así con mucho interés y me dijo, pues sí, hija, así fue. Y pasó a otro tema. Yo, papá, no me dices nada más. Y luego nos pasó una cosa graciosa, como esto es un proceso tan lento, ya sabéis, que empiezas a escribirlo y a lo mejor pasan 5 años y ya... Que había ciertas cosas incluidas en el guión que no nos acordábamos, ni él ni yo, si habían pasado de verdad o si me las había inventado. Y era como ya estábamos tan ahí con la historia, y dices, ostras, esto... ¿Y hay alguna cosa que es de todo eso que está inventado, hay alguna cosa, no sé, que destaque más sobre otras? Porque me imagino que en una historia así la historia real manda sobre todo lo demás, que el otro es, digamos, como la herramienta que me hace falta para... Bueno, quizá el club de bridge, claro, yo no conocía a la gente de allí y me inventé un poco todas esas relaciones y me acuerdo en unos pases que hicimos en Valencia de la película, en uno de ellos se levantó una mujer en el coloquio y me dijo, y digo, ¿sabes quién soy? Y yo digo, ostras, sí, claro, el árbitro del club de bridge. Y me dijo, nos dejas un poco mal, ¿eh? Y yo, bueno... Dice, no somos tan casposos. Y digo, a ver, mujer, dice, a ver, tampoco echamos al búlgaro así. Y dijo, lo que pasó es que, claro, somos socios, tenemos unas reglas, hay una cuota que pagar y si el hombre no la pagaba, pues se tenía que marchar. Y entonces alguien en la primera fila dijo, pues eso, lo echasteis. Y entonces yo dije, no sé. Bueno, es una manera de aprender cosas, siempre se aprenden cosas del cine. Antes, hablando de esta vertiente social que tiene la película, ¿no? Hay una cosa en la película que es más evidente que todo lo demás, que es el problema de comunicación, ¿no? Que tú decías, ellos se entienden hablando diferentes idiomas, como tu padre se entendió con él cuando estuvo en su casa, pero es un problema real, es el problema de hoy, ¿no? Del mundo de hoy, que incluso hablando el mismo idioma nos entendemos fatal. Fatal, es... No sé, de esos problemas que se cuentan en la película, ¿cuál es el que a ti te preocupa más, te interesa más? A mí el que más me interesaba y el que yo veo como tema central temático es la dificultad de conexión con el otro. Esa distancia que dejamos siempre con otras personas, que ya, o sea, con el búlgaro se ve mucho más porque es extranjero, pero que el padre tiene incluso con su hija. O sea, hay personas que tienen más facilidad para conectar y para, pues eso, para entender a la otra persona y otras que menos. Para mí ese es el tema más principal. Y en caso del papel de Carra y Basil, entre que uno es así como muy poco comunicativo y tal, y el otro tampoco se atreve a cogerle terreno ni a molestar, al final lo que les une y lo que les permite empezar a comunicarse es el ajedrez. Es el punto común que tienen ellos y cuando empiezan a jugar, pues la cosa se relaja, ¿no? Y hay un acercamiento. Pero bueno, dices el problema de comunicación del padre con su hija, ¿no? Y de la hija con su padre. Claro, por supuesto, sí, en ambos sentidos, tal para cual. Eso. Puede ser que el tema de la soledad, porque a mí me daba la sensación eso de que todo el tiempo me estaba riendo de un montón de anécdotas, pero que en el fondo todos los personajes estaban muy solos. Exactamente, de hecho los 5 personajes viven solos, ¿no? Sí, es uno de los temas también, siempre están ahí presentes. Pero es como vos ves ¿La vida en general? la sociedad. Un poco sí. Creo que hay mucho de eso. Sí. A mí me ha impresionado mucho lo que no se dice, ¿no? Lo que no dicen los personajes, los silencios. Creo que eso queda muy claro y también el manejo
de la cámara, esto de que la cámara está quieta, ¿no? Y los personajes, la acción sucede. Me parece impresionante cómo manejas eso. Yo tengo la fortuna de haber trabajado con Carra y es cierto, es justo lo contrario. Él está todo el rato de chiste, ¿no? Hablando mucho y riéndose. Me gusta mucho esta contención, ¿no? O sea, que bravo por tu curro ahí porque... Y Alexandra está maravillosa. ¿Verdad que sí? Me encanta esta mujer. Alexandra es que lo hace todo bien. Es muy ambiguo. No sé si está de acuerdo, si no está de acuerdo, no lo juzga. Sí. Y eso me parece... ni para bien ni para mal. Y creo que es un poco la película, ¿no? Porque no es melodrama en absoluto. Bueno, me queda impresionado. Exacto. O sea, gracias. Yo metí muchísimas gracias. Sí. Metí al personaje de Alexandra. Yo no quería para nada verme reflejada en la película, que saliera yo ni nada de eso, pero sí quería transmitir la misma mirada de fascinación y perplejidad que tuve yo en su momento. Claro. Entonces, por eso metí a ese personaje, para que compartiera con el espectador esa mirada de qué es esto que está pasando, pero tu papá... sorpresa, ¿no? Exacto, y de intentar entender las cosas. Y luego lo que decías de los silencios, que es muy, muy interesante. Es verdad que trabajamos muchísimo eso en la película, todo lo que queda fuera, todo lo que no se dice. Y esto Carra me lo agradeció un montón. Claro. Me dijo, estamos contando con todos esos silencios, esas pausas que nos pides, esos tal, lo mismo o más que con lo que decimos. Dice, y eso él lo apreció un montón en las... Sí, vamos, se su nota, actuación, ¿eh? O sea, ¿no? yo Sí. como actor y como espectador, las dos, o sea, lo recibo y es como, wow, Qué maravilloso, bien, vamos. qué bien, jo, pues me encanta. Gracias. Porque doy por hecho que el vínculo que hubo con los dos actores principales en la película fue bueno desde el principio. Fue muy bueno. Si no hubiera sido imposible conseguir el... Sí, la verdad es que me siento muy afortunada por eso, porque sé que se puede trabajar de otra manera mucho más técnica, pero es que hubo, sí, una cercanía desde el primer día. Y, por ejemplo, ¿qué decían ellos de la historia que estabas contando? Porque la historia que cuentas, o sea, se puede convertir en una anécdota, pero en realidad cuenta mucho más, ¿no? Porque tu padre al final hizo lo que casi todos deberíamos hacer. Sí, la verdad es que estaban muy contentos. Carra apreció mucho que en las cosas pequeñas hubiera hondura y al final la historia tuviera mucho más peso que el aparente de lo que cuenta, ¿no? O sea, que hubiera mucho más detrás. Iván, bueno, lo de Bulgaria es otro tema. Yo la primera vez, el primer encuentro con Iván, lo primero que me dijo al verme fue muchas gracias por escribir un guión para un protagonista búlgaro que no es un mafioso. O sea, fueron sus primeras, porque todos los proyectos que les llegan allí que no vienen de Bulgaria, buscan búlgaros para, claro, pues eso, para ese tipo de papeles. Y a partir de ahí estaba, o sea, le interesó mucho ese punto de vista de cómo ver a un extranjero inmigrante, pero desde otra manera, ¿no? Desde otro ángulo. Sí. Y luego tú, por ejemplo, hiciste mucha investigación sobre los inmigrantes búlgaros en España. Hice un poco, no hice mucha investigación sobre Bulgaria en sí durante el proceso de escritura, la hice después, porque la película mantiene siempre un punto de vista de los que estamos aquí y muestra todo el rato que no sabemos nada de Bulgaria, porque es verdad, es que eso sí que lo hice, digo, voy a preguntar a mis amigos, a ver, ¿qué conoces de Bulgaria? Y un poco pues como los jugadores de ajedrez, pues exacto, saben la capital y poco más. Dice, ¿alguna otra ciudad? Yo es que en ese momento tampoco sabía ninguna otra, ahora sí, porque he estado y tal, pero... Y dije, esto lo tenemos que reflejar en la película. Entonces sí que hice investigación de la inmigración en España, por dónde se mueven, qué oportunidades tienen, a qué sitios pueden ir a pedir ayudas, lo que cuesta conseguirlas, cuántos búlgaros hay aquí, pues ese tipo de cosas, sí. Eso sí. Y luego toda la investigación sobre la burocracia, que eso es tremendo en la película, eso sí porque que hice bastante. se ve que es casi, o sea, es casi kafkiano, es como es imposible, va a ser imposible de cualquiera de las maneras. Sí. Y no realmente es es así, o sea, tan difícil es que... Es difícil, pero lo que pasa, a ver, hay mucha gente que se ha quedado y ha conseguido cosas, lo que pasa es que tiene que pasar un tiempo y tienes que, 1 año o 2, tener recursos propios o trabajar para alguien en negro, no sé, tienes que sobrevivir 1 año o 2 para que eso pueda empezar a funcionar. Porque además está la trampa, ¿no? Sí, perdona. Bueno, yo primero que todo felicitarte por la película, porque es una película que es una feel good movie, es decir, desde el principio porque los colores y el encuadre, bueno, muchas cosas, pero bueno, los colores, es decir, no son colores muy llamativos,
pero o sea, son colores del día a día, incluso podríamos decir un poco apagados, por así decirlo, pero aún así cada personaje, es decir, el padre tenía el color azul asignado, si no me equivoco. No lo tenía asignado, pero es verdad que mucha de su ropa era así azul, pero él tenía así, sobre todo colores austeros, sobrios, puros, Y yo te quería hacer 2 preguntas. ¿Cómo te sentiste al ser tu primer largo hacia el enfrentarte a la productora y que confiara en el proyecto? Y también sobre lo que decía Basil del silencio. Que no sé si lo he entendido bien, que el silencio, o sea, el volver al silencio es evitar todas las voces que te hacen dudar, ¿no? La historia que contaba Basil, de que antes no... sí. Vale. Que, claro, antes no escuchaba y cuando volvió a escuchar quería dejar de escuchar y luego vio la nieve y no la escuchaba y era lo que le recordaba al antes. Es una metáfora de que a veces tenemos que dejar de escuchar esos miedos. Se puede leer así perfectamente. A mí lo que me gustan de estas historias es que tienen un abanico de lecturas posibles que cada uno puede interpretarlas. O sea, la historia en sí, la pura anécdota, ya es bonita, ¿no? Que un tipo que de repente escucha, pero claro, todo el lío, la cacofonía, demasiada información, demasiado todo, de repente la nieve que no hace ningún sonido, es como vuelve a su calma, a su infancia, a su tal. Entonces, a partir de ahí, esa interpretación que tú dices me parece estupenda también. Y la otra pregunta, lo de... con la productora fue muy fácil trabajar, porque nos entendimos muy bien y ella entró en el proyecto cuando el guión ya estaba escrito y si le gustó fue para apostar por esta idea, con lo cual no hubo nunca un conflicto de querer cambiarme cosas o tal. Nos entendimos bien y íbamos las dos por el mismo camino. Y sobre todo me di cuenta que después de haber trabajado tantos años como script y luego... que la arquitectura y el cine también tienen mucho en común a nivel de dirigir un proceso largo de una idea que tienes que se convierta en un edificio o en una película, pues que al final tenía más herramientas yo misma de las que pensaba. Entonces me sentí muy cómoda en todo el proceso. Pero bueno. Hay una pregunta ahí. Yo creo que tu emoción con la arquitectura la vuelcas ahí y en todos tus trabajos lo veo. Y hay algo que está todo lleno de líneas. Es como si estuviera hablando, como si me estuviera contando la historia un delineante, una ingeniera, alguien que va construyendo línea, punto, línea, y al final los personajes están encarrilados suavemente, hay muy poca naturaleza, hay muchísimo orden, quizá demasiado en esa aparente normalidad donde no cabe un botón. Y entonces es un drama, porque si sales de esa caja de zapatos, la naturaleza no es así. Y es un retrato absolutamente cotidiano de algo que lo transformas en universal, porque es un retrato universal de donde estamos. Y eso me parece, enhorabuena de verdad. Y quiero hacer una pregunta. En esa manera de narrar todos los personajes, hay un momento que hay un claro punto de giro. Hay varios, pero cuando la borrachera, ¿no? El trabajo que hacen ellos dos, ahí es extraordinario. Sí. Especialmente él, claro. Es tener el sentido de la medida, hasta la línea clown, y sin embargo estar ahí y enternecer, o sea, es pedazo de trabajo. Sí. Entonces quería saber cómo lo planteasteis, cómo desarrollasteis esa escena los tres, básicamente, ¿no? Gracias. Sí. Muchas gracias a ti por los comentarios. Es verdad que hay mucho del pasado arquitectónico en la película, es inevitable. Al final, en la composición de los planos, sí, cada uno tiene un background, ¿no? Es tu estilo propio. Y además llega un momento en que fotografías
intuitivamente sin saber lo que fotografías del todo, Sí. ¿no? Entonces es como probablemente vayamos descubriendo más que tenga que ver con tu inconsciente. Es como... Seguro. Es el proceso creativo, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía también el compañero de planos fijos y que suceda dentro de la acción, que los personajes entren y salgan, porque a mí me gusta una composición pensada, ordenada, tal, un cuadro, exacto, el cuadro, y ya suceden cosas dentro. Sí, sí. ¿Y cómo fue esa escena? Y bueno, esa escena es que, eso fue, o sea, me echaría yo flores, pero fue Iván. Ensayamos esa secuencia antes de la película, pues eso, tenemos unos días de ensayos, tampoco muchos, y Iván vino con un personaje así de borracho, que estaba muy bien, y, o sea, me pareció muy bien, se lo había trabajado, así, pero como un poco más bebido de lo que está en la película, ¿no? Y yo, pues, no sé, lo vi, me digo, está bien, pues Iván, yo qué sé, afinamos algunas cosas, ya está. Pero llega el día de rodaje y el tipo se lo había estado preparando en casa y el ensayo le pareció que lo había exagerado un poco y tal, que no estaba creíble. Y es un actor que en Bulgaria hace mucho teatro y trabaja muchísimo con su gestualidad. O sea, ya habéis visto cómo mueve las manos, o sea, es increíble. Y viene a rodaje y digo, vamos a hacer un ensayo o una primera toma, así tal, porque todo lo grabamos. Y nos hace esto, o sea, súper realista, que te lo crees y dices, pues es que va borracho de verdad y lo está intentando disimular. Y es buenísimo. Y al final es que afinamos 3 cositas y ya está, pero fue su propio trabajo. Y luego sí que ellos dos se retroalimentaban mucho. O sea, me acuerdo, mira, una anécdota. El primer día de rodaje, que, pues eso, las primeras secuencias de ellos dos juntos, que llega un momento que Carra me mira y me dice, este tío es muy bueno. O sea, este se nos va a comer a todos en la película. Y entonces él se puso las pilas. O sea, y me hizo mucha gracia. Y digo, pues claro, Carra. Sí, sí. O sea, Oye, y tiene mucho que ver con esto que estás diciendo tú de la arquitectura, de ese background del que hablabas tú, ¿no? Porque en la película supongo que tiene que ver también con la propia historia. La película está rodada sobre todo en interiores, ¿no? Está rodada en interiores para contar la historia de un tipo que vivía en la calle. Es verdad. Es verdad. Esa decisión es de guión, ¿la pensaste, la meditaste, salió sola? Nunca había hecho esta relación porque, claro, al mantener en general un punto de vista de aquí, de los personajes que rodean a Basil, y nunca, o sea, y Basil para mí siempre queda un poco como un misterio, pues fuera lo acompañábamos, pero en momentos puntuales, cosas que uno se puede imaginar, pero no, sin profundizar en lo que le pasa de verdad, porque estamos siempre con los demás. Entonces, pues sí, en Valencia, ¿dónde va uno a pasear cuando está ocioso todo el día y no tiene casa? Pues por el río que ahora es parque, ¿sabes? O por los barrios donde va buscando trabajo. Pero no, nunca había hecho esta... Me gusta. Pero lo has hecho tú, ¿no? Ya. No, es Yo verdad lo veo, que pero lo has hecho tú. yo tenía en el guión algunos planos más exteriores que cayeron porque rodando en pandemia era muy difícil porque se colaba gente con mascarillas todo el rato. Y no queríamos. Entonces, en los planos así más... O sea, en ese plano que hay de la hija hablando por teléfono que llega a la universidad y entra, todo Blasco Ibáñez, estaba todo el equipo de producción y dirección escondido en cada esquina, en la parada del autobús, en la puerta del hospital, o sea, los 15 por ahí, para decir, no, por favor, no pase todavía un minuto, tal. Que os acabó la escena, salió bien a la segunda, y todos ahí, o sea, la fiesta, solo por esa tontería, fíjate. Oye, por cierto que hay en la película una cosa que se entiende muy bien en España, que yo creo que se entiende muy bien en todo el mundo, pero nosotros la entendemos perfectamente, que es cómo nos comunicamos a través de la comida, ¿no? Sí. Y no sé si eso es de la historia real o eso es una invención que hiciste tú para el guión. Yo es que creo, como tú, que la mayoría de cosas y conversaciones se tienen comiendo, igual que los italianos. Entonces, para mí el sitio natural de conversar, sobre todo padre e hija, que no se hablan mucho, pues quedan a comer. Y puedes comer en silencio, pero tienes algo que hacer. Pero es un sitio fundamental de intercambio, ¿no? Bueno, no sé si sabéis que está preparando ya segundo largometraje, que es otra coproducción, que va a haber también varios idiomas, que no van a ser, bueno, en este caso no va a ser búlgaro, va a ser portugués, y como es un poco la historia, ¿nos puedes contar algo ya de eso?
A ver cómo, sin Lo desvelar puedas, mucho. si no puedes, Sí, pues no, hombre, nada. un poquito sí. Bueno, básicamente es una historia de suplantación de identidades y cómo uno puede encontrar su lugar a través de la suplantación de la identidad de otra persona. Pero también, no, esto suena muy a thriller, pero no, va a tener un tono parecido a Basil. Así como... Ese tono, es que dices, va a tener un tono parecido al tono Ya. de Basil. Es un tono porque es tu ritmo de vida, Sí. es tu tono de vivir, es como tú ves la vida o como te gustaría verla. Sí, yo supongo que esto de hacer cine es un poco psicoanalista, ¿no? O sea, es un poco psicoanálisis, te vas dando cuenta de cosas de ti misma que no... no sé cómo explicarlo. Yo veo que hay... o sea, lo que decíamos antes, que hay muchas razones para decirme una mierda del mundo. Totalmente. Pero que se pueden contar de muchas maneras. Y sí que creo... A mí lo que más me... O sea, la sensación más fuerte que tengo es la de perplejidad, la de extrañamiento, de intentar entender todo lo que pasa alrededor, de cómo reacciona la gente, de por qué se hacen las cosas que se hacen. Sí, a veces es terrible, pero me gusta este acercamiento más desde la perplejidad y de la medio sonrisa, ¿no? que de la tragedia. Entonces... Si en realidad estamos llegando, casi tenemos que acabar ya. Si tenéis alguna pregunta más. Bueno, Evelina, primero que nada, felicitaciones. Lo segundo es, dos preguntas te voy a hacer. La primera es, desde el momento, o sea, en un momento tú decidiste hacer esta película, con lo cual te sentaste y escribiste el guión. Hasta ahí estás sola escribiendo el guión. Desde el momento en que terminas de escribir este guión hasta que empieza el rodaje, ¿cuánto tiempo pasó y cuáles fueron las peores dificultades con las que te... Sí. Claro, porque ¿con qué te tuviste que enfrentar? ¿Cuáles fueron tus molinos de viento? Sí, los tiempos, creo que eso es lo más... Claro, tú empiezas a escribir una historia que en realidad nunca dejas de escribir hasta que acabas el montaje. Claro. Pero bueno, ya tienes una versión de guión que puedes mover. Primero dices, claro, ¿qué hago con este guión? ¿No? Eso. O sea, yo tuve muchísima suerte porque cuando tienes un guión y no tienes productora ni nada, pues lo voy presentando por ahí. Entonces, me lo cogieron en un par de sitios muy chulos. Uno era en Berlín, en el Okay. Berlinale Talent Script Station. O sea, fuiste a los festivales con el guión, con el crudo. A los workshops de guión, Ah, ok. que también seleccionan proyectos y vas allí y tienes pues, unos mentores y te ayudan un poco a mejorar el guión. Tú ibas sin ninguna productora ni nada. Nada. Fuiste clic. Exacto. Y el segundo donde me seleccionaron fue el Laboratorio de Escritura de Guión de la Fundación SGAE. Y entonces ese año la directora del curso era Isabel Coixet. Y cuando terminamos el curso me dijo, Avelina, tu guión me gusta mucho, tengo una amiga productora que busca proyectos de mujeres directoras, si quieres se lo paso. Yo, claro, claro. Y lo leyó, le gustó, me llamó y fue, Dios mío, sin esto no hago la película. Besar y llegar al santo. Y ellos se encargaron de toda la Claro. financiación y todo eso. Eso Tú es. no tuviste que golpear puertas, por favor. Puertas no, yo, claro, tuve que preparar dossiers, mejorar el Claro. guión, buscar referencias, no sé qué, todo ese trabajo. Hubo que vender el coche para pagar una parte. No, eso no. Entonces ya la productora ya se ocupa de todo, nos costó más o menos un año levantar la financiación, que es un plazo que está muy bien, o sea, por menos no lo haces nunca. Normalmente. Un año de eso más más perdona, me estoy cogiendo problema. datos. Un año de eso más el año. ¿Cuánto habrás tardado en escribirlo? Hasta tener una versión mostrable. Claro, a ver, igual me he pasado 4 o 5 años, lo que pasa es que yo trabajo 2 meses, paro porque me voy a hacer una película y no lo toco en 6 meses, luego vuelvo, hago un poco más, pero sí, O sea, unos 5 años en total. sí, pero muy interrumpidamente, porque claro, no tienes ninguna fecha de entrega, ¿no? Lo estás escribiendo por tu cuenta. Y luego sí que, o sea, con Miriam, que es la productora, Distinto Film se llama, sí que estuvimos unos meses desarrollando el guión antes de empezar a buscar la financiación, luego ese año de financiación, y luego ya empiezan unos meses de preparación, pero tuvimos que pararlo todo porque nuestra preparación de la película coincidió con el confinamiento. Entonces se retrasó un año entero. Más eso y la complicación de las fechas de Carra Lejalde, que tenía otros proyectos. Entonces al final sí que ese año de espera, bueno, pues ahí escribí el guión de la película que voy a hacer ahora. Dijiste que Carra era tu primera opción. No. Alexandra, ¿no era tu primera No. opción? ¿Cuál era? Es que estuvimos barajando varias opciones en ese momento.
o sea, al principio de todo, estuvo Lluís Omar. Por ejemplo, lo que pasa es que Lluís Omar lo habían nombrado en ese momento director del teatro, no me acuerdo qué teatro, el Teatro Nacional. Exacto. Y entonces era incompatible y nos dijo que no podía por tal. Y entonces, sí, estuvimos barajando opciones, pero ninguna estaba clara. Y Carra Lejalde fue una propuesta de la productora, pero un poco en plan anti-casting. Porque es lo que decíamos antes, al principio dices, no, este personaje no es. Sí, no es el actor para pensar en él. Claro, cuando lees el guión no piensas en él, pero dije, bueno, espérate. Vi todas las películas que no había visto de Carra y dije, ostras, esto puede ser muy interesante. Y ahí es cuando se lo propusimos. ¿Y con Alexandra? Alexandra sí, desde el día 1. Sí. Sí, porque yo había coincidido con ella en un par de películas trabajando yo de script. Y es que Alexandra, es que no sé si os habéis fijado, pero es de las pocas actrices que está fenomenal tanto en drama como en comedia. Tan camaleónica, sí. Es genial y además es encantadora como persona y en algún rodaje nos hemos llevado muy bien y, o sea, desde... Sí. A mí pasa como a todos que han visto la mano de un arquitecto. Yo veía la película y digo, esto lo tuvo que haber hecho un arquitecto porque se notan y que es y toda la parte de artística es hermosa. Te felicito. Sí, muchas gracias. Se lo dirán mis compañeros. ¿Te gusta Wes Anderson? Sí, claro. Sí, sí. Él sí que tiene un universo propio potente, sí, sí. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, vamos a parar. Ahí hay una. Sí, otra más, la última. Sí. Bueno, enhorabuena por la peli. Y bueno, aparte de todo lo que han dicho la gente, que estoy de acuerdo con todo, a mí también lo que me ha gustado es que siempre, o sea, que el final de la película te deja con ganas de más, que quieres saber más del personaje, ¿no? ¿Qué pasó? Si al final se llegaron a contactar por carta o no, si llegaron a tener contacto por algún lado. ¿Verdad? Se queda un poco corta. Se queda ahí como, sí, se me ha quedado ahí como con la segunda parte. Lo pensaré, porque desde luego tengo muchas ganas de seguir trabajando con este actor. Algo me tengo que inventar. Sí. ¿Y tu padre llegó en verdad a tener contacto después de...? No, perdieron el contacto. Perdieron el contacto. Pero... Pasó una cosa, ya para terminar os cuento así, en plan petit comité. Exacto. Que en las productoras búlgaras se empeñaron y dijeron, tenemos que encontrar a este hombre. Y entonces, con los datos que tenían, iniciaron una pequeña campaña en Bulgaria, contactaron con los clubs de ajedrez de allí para buscarlo, para simplemente invitarle a ver la película, si le apetecía, y si le apetecía pues conocernos, o a mí, o lo que sea, pero sin obligarle a nada, por supuesto. Y parece ser que lo encontraron porque, o sea, encontraron en un club de ajedrez, le dijeron, sí, es este, porque este ha estado en España y tal, y viene aquí a jugar, seguro, que tal. Y no consiguieron hablar con él, porque él decía, no, yo no estuve en Valencia, pero hablaron con el que fue su padrino de boda, y el padrino nos dijo, sí, claro que ha estado en Valencia, y luego se fue a Canarias, y luego no sé qué, o sea, es este, pero no se acercó por allí, entonces... Esa es la segunda película, entonces. ¿Verdad? La hija que se va a buscarlo. Qué curioso. Sí, pues lo pensaremos, sí. Bueno, la tercera, porque ahora va a hacer Es una verdad. película con Portugal, que todos estamos deseando ver. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Muchísimas a ti, Evelina. gracias por venir.